En esta primera jornada de la tarde de sábado tenemos aquí a un autor muy especial, a Mario Escobar. Seguro que todos lo conocéis, pero bueno, vamos a hablar un poquito de él, vamos a hacer una presentación, porque es un autor serrano de hace muchos años, vive aquí en Villalba, así que qué mejor para conocerlo, para leerlo y para acercarnos a él y aprovechar que ha venido. Bueno, Mario es licenciado en Historia, es novelista, ensayista y conferenciante. Apasionado por la historia y sus enigmas, publica en las revistas Zenda, La aventura de la historia, Clio y National Geographic Historia. Es autor de las novelas Conspiración Maine, de 2006, El Mesías Ario, 2007, El País de las Lágrimas, 2010, y Canción de cuna de Auschwitz, de 2016. Bueno, es que tienes muchísimas, La bibliotecaria de Saint-Malo, en fin. Es un autor muy polifacético y muy prolijo. Su obra ha conquistado a cientos de miles de lectores en todo el mundo y ha sido traducido, entre otros, al chino, japonés, inglés, ruso, portugués, danés, francés, en fin. Imaginaos pues las dimensiones de la trayectoria de este autor. En 2020 ha ganado el premio EMPIC de novela de Polonia. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues lo primero que vamos a ver, lo primero que te voy a preguntar este año, me ha llamado muchísimo la atención porque has lanzado 3 historias diferentes. Has lanzado La Gobernadora, La Casa de los Niños y el audiolibro La Ministra. De hecho, La Gobernadora tenemos la suerte de tenerla aquí, pero es un libro que no va a salir hasta el día 8 de junio. Es decir, que es una primicia y una posibilidad de adquirirlo antes que ninguno. 3 libros este año. ¿Cuánto tardas en pergeñar una historia, en una novela, en una trama? Bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí esta tarde. Sé que la hora es un poco intempestiva, ¿no? La hora casi de la siesta. Pero es un placer que además haya este evento aquí tan cerca de casa, pues nosotros vivimos en Collado Villalba, y a Jimena muchas gracias también por la oportunidad. Y bueno, la verdad que cada historia es distinta, ¿no? A veces hay historias que salen casi del tirón en muy pocas semanas porque estás muy metido en esa historia, pero normalmente siguen un proceso. Lo que suelo hacer es investigar primero el tema, buscar todo lo que hay sobre ese tema. Eso me puede tirar 1 mes, 2 meses, dependiendo de si ya es la primera vez que entro en ese tema. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, he hecho varias novelas, no es igual que otros temas que de repente llego a ellos y no sé casi nada, ¿no? de esa época. Entonces eso puede ir variando de semanas hasta 1 mes y medio. Luego la escritura suele ser también 1 mes y medio, también depende de la novela, de lo larga que sea. 1 mes y medio, a lo mejor en 300 páginas. Sí, porque bueno, yo me dedico solo a la literatura desde hace ya 12 años, entonces yo soy un escritor muy sistemático, dedico una media de 8 o 9 horas al día a escribir y tengo bastante producción cuando me siento. Y luego hay que repasar el libro, rematarlo, que te puede llevar también 1 semana, 2 semanas. Y normalmente lo que hago es compaginarlo. Entonces estoy investigando uno, escribiendo otro y ya pensando otro, ¿no? Entonces de esa manera puedo ir compaginando varios libros a la vez. Y me permite escribir varios libros. A veces doy un taller de también cómo me organizo y cómo desarrollo los proyectos para poder escribir más de un libro al año, ¿no? Tengo una serie de técnicas que uso en ese taller y ahí un poco... Pero claro, ahí voy a tener que asistir yo a ese taller porque yo estoy 8 horas sentada frente al ordenador, escribo una página y entonces encima la rompo. Entonces no me ha cundido nada, me parece maravilloso. Sí, uso una técnica, ¿no? Que es lo que hago antes de empezar a escribir. Por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, hago toda una estructura. Ya he investigado y hago como una especie de microcapítulos
y en cada microcapítulo expongo pues, de qué va ese capítulo. Entonces, cuando me siento a escribir, tengo toda la información, todo lo que quiero ya para el capítulo, y entonces intento también acabar más de un capítulo al día y no quedarme a medias de un capítulo, porque si me quedo a medias de un capítulo, lo que me pasa es que luego al día siguiente tengo que releer, que yo creo que es uno de los problemas que hay cuando escribimos, ¿no? Que escribimos, tenemos poco tiempo, porque la mayoría de los escritores no se dedican solo a escribir, tienen otra profesión normalmente, y entonces al día siguiente, si tenemos tiempo, que no siempre es así, releemos. Al releer no nos gusta lo que hemos escrito y entonces reescribimos y eso hace que no avancemos, ¿no? Y es un círculo vicioso que yo tenía al principio y lo rompí con esto, ¿no? Al hacer estos microcapítulos, incluso puedo calcular las páginas más o menos del libro y pongo una fecha de terminación, que nunca es exacta. Y no escribo por horas, sino escribo por palabras o por páginas. Entonces yo digo, me propongo un número de páginas o palabras al día y si no llego a él, me debo páginas. Entonces, a finales de semana digo, pues quería haber hecho 40 páginas o 50 y he hecho 30. Pues entonces digo, me debo 20 y a la semana siguiente intento llegar a ese objetivo y eso es algo que me estimula a avanzar, ¿no? Entonces, un poco el sistema que uso y gracias a eso puedo escribir varios libros. Creo que eres el escritor más organizado que conozco. Es un poco alemán en eso. Totalmente. Sí, sí. Tu formación básica, potente, es la historia y bueno, pues de hecho, pues prácticamente en todas tus novelas la utilizas. En algún momento cuando desarrollas tus tramas en base a esa formación histórica, ¿te has tomado licencias? Inventarte cosas del pasado que no fueran así, pero que tú has dicho, me apetece que sean así. Pues mira, ahora que me haces esa pregunta, yo creo que por eso soy así de sistemático, ¿no? Porque de alguna manera mi formación como historiador hace que busque las fuentes, que las desarrolle y que después, cuando ya tengo todo organizado en la mente y una estructura hecha, me ponga a escribir, ¿no? Y con respecto a esto, pues sí, no me pasó. Ahora estoy escribiendo una novela que es la vida de Francisco de Encinas, que es un personaje muy interesante del siglo XVI, fue el primero que tradujo el Nuevo Testamento al castellano, perseguido por la Inquisición, encarcelado por Carlos V, tiene una vida muy azarosa, y me di el gusto, porque él estudia en la Universidad de Lovaina, es una universidad fascinante, medieval, que todavía se conserva muchos de los colegios, Colegio Español y otros colegios, y entonces me di el gustazo de que Francisco de Encinas hablara con Luis Vives, que Luis Vives muere en 1540 en Brujas, junto a su esposa, pero como todavía le quedaba un año de vida y él era un amante de Lovaina, porque allí era donde había sido profesor, donde había conocido a Erasmo de Rotterdam, que eran grandes amigos, digo, bueno, pues voy a darme el lujo que hay una conversación entre Luis Vives y Francisco de Encinas, ¿no? Pues a veces hago eso. Lo que pasa es que si hago alguna licencia así en una novela histórica, lo que busco es, al final del libro pongo qué parte es histórica y qué parte no, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es ficción, ¿no? Estamos escribiendo novelas y lo que sí busco es que sea verosímil, ¿no? Que Luis Vives no estuviera muerto, que Luis Vives jamás hubiera ido a Lovaina, ¿no? Sino ya que estaba tan cerquita, dije, bueno, pues le voy a dar que se haga un viaje y así me daba la oportunidad de que estos dos personajes tan increíbles hablaran, ¿no? Eso sí lo hago a veces, ¿no? Esas pequeñas licencias que creo que enriquecen la trama del libro. No, totalmente. Otra pregunta que te quería plantear, en los libros que tienes, en muchos de ellos tocas la Alemania nazi, en Canción de cuna de Auschwitz, en La casa de los niños, que es la de este año. También, sin embargo, en el mismo año, insisto, lanza La gobernadora, que es la historia de Beatriz de Bobadilla, que era la amante de Fernando el Católico y Cristóbal Colón. Es decir, que de Alemania nos vamos a España. ¿Qué es más interesante para ti? ¿Qué época histórica es más interesante? Bueno, yo soy un amante de la historia, ¿no? Las dos cosas que siempre me gustaron desde muy jovencito fueron la literatura y la historia. Mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, me leía los libros que ella leía para el instituto cuando yo tenía 10 años, 11 años, La Celestina y todos estos libros, ¿no? Y me encantaba. Y a partir de ahí me enamoré de la literatura y empecé a leer luego mucho novela histórica, por ejemplo, pues a Robert Grace, a Marie Renaud, Marguerite Yourcenar, todos estos grandes autores de novela histórica, y ahí me enamoré de la historia, ¿no? Al final la novela fue la que me llevó a la historia, ¿no? Y por eso las dos cosas son para mí una pasión increíble, ¿no? Y es muy difícil determinar qué época me gusta más. Cuando hice la carrera, pues tenía muchas dudas, ¿no? Porque la historia medieval me encanta, la antigua, la contemporánea, ¿no?
la moderna, pero al final me decanté por la historia moderna porque me interesaba mucho que de alguna manera fue el momento en que Europa cambia para siempre, ¿no? Pues el descubrimiento de América, lo que pasa con la Inquisición en España, la expulsión de los judíos, el Imperio Español, pero también pues, la llegada de la Reforma Protestante, las guerras de religión, el mundo de la ciencia cuando se empieza a desarrollar de verdad. Y siempre he tenido debilidad por la edad moderna, pero me ha dado mucho miedo escribir, porque como era mi especialidad, empecé escribiendo novelas de aventuras, hice una saga de 6 libros con 2 personajes que me dio muchas alegrías. El primer libro que mencionaste tú, Conspiración Maine, y era más o menos finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pero me costaba llegar a una historia, ¿no? De la edad moderna. Pero bueno, la oportunidad la tuve en el año 2011, cuando una editorial, me contacté con una editorial norteamericana, Grupo Nelson, pero que escribe en español para Estados Unidos y América Latina, y les propuse una novela sobre Martín Lutero, ¿no? Se titulaba Matar a Lutero, y es el año que Lutero está en Wartburg, escondido porque el Papa y el Emperador le están persiguiendo, y ahí es donde él va a hacer su traducción de la Biblia. Y dije, bueno, pues me voy a echar a la arena, ¿no? Y por tanto la historia moderna, en este caso una novela también de la historia moderna, bueno, está ahí a pie, ¿no? Porque es 1481, aunque luego ya se mete a partir del 92, porque el reinado de los Reyes Católicos está a pie de las 2 épocas, me interesan, ¿no? Y entonces la Segunda Guerra Mundial para mí es más duro escribirla, no tanto por la información, sino por la temática, ¿no? Son novelas sobre el Holocausto, sobre la persecución a los gitanos por los nazis, temas muy duros, ¿no? Yo he tenido que ir a la mayoría de los campos de exterminio y leer muchísimo sobre los experimentos que hacían los nazis con los niños. Entonces te afecta más emocionalmente, te implicas más emocionalmente en las novelas de la Segunda Guerra Mundial. Pero me divierto más en la novela policíaca y sobre todo en la novela histórica de la Edad Moderna, porque me gusta ver esa trama política, lo que hay detrás, un poco de bambalinas, ¿no? Y de alguna manera, casi si los voy simultaneando, para mí es como una especie de relax mental, ¿no? Digo, bueno, ahora he hecho una muy terrible sobre el Holocausto, pues ahora hago una más tranquila, que es una cosa más de política, ¿no? Y lo que pasaba con los reyes, eso. Fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo, porque de hecho hace muchos años, pues por lo menos 10, yo quería escribir algo sobre la Segunda Guerra Mundial y fui al campo de concentración de Dachau. Y al salir de ahí dije, no voy a escribir nada sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente entiendo que te sensibilices con ello. Oye, ¿y escribirás algo sobre la pandemia? Bueno, ya escribí algo en plena pandemia, lo que pasa es que lo hice en formato de audiolibro. Storytel me pidió una historia, bueno, sabéis que hay varias plataformas ahora, Audible, Storytel, algunas más. Entonces Storytel me dijo, queremos que algo sobre la pandemia, y le mandé una propuesta. Entonces, bueno, ya estábamos en plena pandemia, a mí me vino bien como terapia, ¿no? Porque toda la información que iba llegando al principio, que era un poco confusa de por cómo se había producido, pues me servía para especular y hacer una novela sobre los orígenes, ¿no? En la novela puse que, porque era las primeras, lo primero que se decía, ¿no? Que había surgido en laboratorio, en China, y mi teoría era que se había escapado, la habían escapado, ¿no? No era tanto que había sido un accidente o que había surgido en un mercado, como se decía. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de escribir una novela sobre eso, aunque bueno, era una novela un poco rara, ¿no? Porque es casi un guión, porque como va a ser para audiolibro, va a ser para leída directamente, es una manera un poco rara de escribir, pero bueno, me gustó, ya lo he hecho también con Audible, he sacado Utopía 1 y 2, y es otra manera de que los lectores también, cuando van en el transporte público, o están en un avión, o están conduciendo, puedan pues también aprender. Yo escucho mucho audiolibros, sobre todo cuando conduzco, y también entretenerse, ¿no? De alguna manera. En alguna charla además ha sido muy interesante porque los grandes desconocedores de los audiolibros, y entre ellos yo misma que no escucho audiolibros, bueno, comentábamos que precisamente las personas ciegas, claro, pues es fundamental que tengan este tipo de posibilidades, ¿no? Bueno, y las personas mayores, porque a muchos les cuesta ya leer por el tamaño de la letra y algunos se resisten, pero cuando yo creo que ya te metes también en el audiolibro te das cuenta que es muy interesante, ¿no? Yo lo escucho sobre todo en ensayo, más que novela. Por ahora me gusta más escuchar ensayo. A lo mejor estoy investigando ya algo y digo, bueno, ya por lo menos del coche se me van quedando datos, ideas, el ambiente, ¿no? Y es una manera de aprender fantástica y lo recomiendo
suelen ser plataformas, ¿no?, que pagas como una especie de suscripción mensual Sí. y accedes a miles de libros y también puedes aprender idiomas, ¿no? Si quieres escucharlos en otros idiomas, o sea, es una manera también de... ¿Y tú como escritor, es más difícil plantear un libro, un texto para audiolibro o para libro físico? Para mí es más difícil para el libro físico, ¿no? Porque el libro físico implica una ambientación mayor, implica que te preocupes mucho más incluso por los personajes. El audiolibro tiene un truco, ¿no? Le pasa un poco como al cine. En muchos sentidos, el cine puede haber algunas pequeñas contradicciones en la trama de una película y pasan más desapercibidas que en una novela, ¿no? Somos mucho, o en una serie, la serie se ve aún más, ¿no? Que dices, bueno, ¿cómo sucede esto? Si ya hace poco había sucedido todo lo contrario, ¿no? En cambio, en la novela tienes que ser mucho más veraz, que no haya ninguna contradicción. Decían por eso que la novela es, en el fondo, más veraz que la vida, ¿no? En la vida hay momentos que son inexplicables, ¿no? Pero cuando eres escritor, ningún lector te va a perdonar que haya algo que no sea plausible, ¿no? Que no tenga un porqué. Y eso es más complicado, ¿no? Lo que permitimos en la vida, porque no nos queda más remedio, en la novela no, ¿no? La novela tiene que ser como todo perfecto y todo tiene que tener un sentido y llevar hacia algún lugar, ¿no? Si no, ¿por qué pones este personaje si no influye en nada, ¿no? Y a veces hasta los editores te lo dicen, ¿no? Y dice, bueno, en la vida nos encontramos mucha gente que no nos ha influido en nada en nuestra trayectoria, pero existen, ¿no? Forman parte de nuestra pequeña novela personal. ¿Tú consigues que no se vean tus opiniones en tus libros? Porque claro, tú tendrás tus opiniones sobre vencedores y vencidos. ¿Es difícil que no trascienda esa personalidad tuya? Bueno, a mí de los elogios mejores que me han hecho en la vida me han dicho que soy fascista, que soy comunista extremo, Fenomenal, que ¿no? soy misógino, que soy... ¿Por qué? Porque piensan que yo soy mis personajes, para nada, ¿no? De hecho, cuando escribí la canción de Cuna de Auschwitz estaba Mengele, es uno de los protagonistas de la novela, y me decían, no, es que Mengele parece humano. Y yo les decía, es que Mengele era humano. Lo más terrible de este médico asesino que hacía experimentos con niños, y pues es que era humano, ¿no? Y cuando lo humanizamos le estamos haciendo un favor a la humanidad porque nos previene de que cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos rodea puede convertirse en un Mengele. Mientras pensamos que es un monstruo que es incapaz de tener sentimientos humanos, pues no lo alcanzamos. Entonces, me pasa mucho, ¿no? Escribí Antes de septiembre, que es un libro en el que hablo sobre uno de los túneles que se hace por amor, ¿no? Para sacar a una mujer con una niña y a la pareja de otro personaje en Berlín, ¿no? Este Berlín ocupado por los soviéticos y con la Stasi, ¿no? El sistema comunista. Y me decían que era anticomunista, ¿no? Porque, claro, pero yo me metía en la piel de los personajes que querían sacar a su familia de ahí, y claro que ellos eran anticomunistas, habían vivido en ese régimen y querían sacar a la gente de allí, por tanto no eran muy favorables a esa forma de pensar. Y si la gente lo ve así, en el fondo creo que he hecho buen trabajo, ¿no? Porque se han metido tanto que han dicho, mira, es que esta persona es así o así, ¿no? Yo intento no dogmatizar ni adoctrinar. Creo que ya tenemos suficiente en las series televisivas, en un montón de sitios y eso es uno de los grandes problemas en la actualidad de la ficción, ¿no? Que se usa, ya pasó al principio, no sé si os acordáis de los pequeños cuentos que había hace unos años, ¿no? No, pues hay que hacer un cuento que tenga un poco de ecología, un poco de igualdad, un poco de... Y al final lo que no tiene es cuento, ¿no? Y por eso Harry Potter al final triunfó, porque de repente una persona hizo un libro de fantasía sin importarle los convencionalismos sociales, lo políticamente correcto. Y al final eso es la ficción, ¿no? Contar historias, pero si las forzamos y queremos tener ahí, meter dogmas, doctrinas y nuestro propio pensamiento, al final convertimos en un folleto, ¿no? En algo que realmente no tiene un valor literario ni va a llegar a lo mejor que yo creo que puede llegar una novela, que es al corazón de las personas, ¿no? Transformarles por dentro. Y creo que es un gran error, ¿no? Caer en ese... No, totalmente. Y además ahora es muy común, por desgracia. Desde luego. Mario, ¿te has planteado en un futuro o en un presente escribir sobre Ucrania? Bueno, es complicado escribir sobre un tema que es demasiado actual, pero a lo mejor sí lo voy a hacer, porque acaba de llegarme una propuesta que yo mandé a Estados Unidos también, a Larry Down, que es un editor que sacó mis novelas, estas de Canción de Cuna y otras allí en América, y posiblemente los primeros capítulos se sitúen en Ucrania cuando estalla la guerra.
Pero es difícil, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo ahora mismo, no quieres que eso pueda, pues, de alguna manera dañar a algunas personas, ¿no? Cuando los acontecimientos son muy actuales, hay ese peligro, ¿no? De que en cierto sentido, pues haya gente que se puede sentir ofendida, molesta, a veces con razón, ¿no? Cuanto más alejados son los acontecimientos, uno escribe con más libertad. Creo que Beatriz de Bobadilla no tendrá nada que quejarse, porque murió hace ya 500 años, un poquito, sí, menos 498 años, pero si es un personaje muy actual o son personas que están sufriendo, intento tener aún más cuidado. Entonces, esta novela que saldría para el año, de todas formas, el año ya 2023, a lo mejor ya estaría un poco alejado, ojalá haya acabado la guerra antes, pero sí me gusta estar en muchos momentos de actualidad, ¿no? Hice uno, por ejemplo, sobre los talibanes, ¿no? y todo lo que sucedía en Afganistán hace un par de años o 3, y creo que son novelas que a veces pueden acercar esa situación tan terrible a los lectores, ¿no? Porque a veces los medios de comunicación, los libros de historia y todas estas cosas nos dan mucha información, pero nos cuesta meternos en la piel. Yo creo que la novela sirve para eso, ¿no? Para que te pongas en la piel de los personajes y empatices de tal manera que sientas en cierto modo como ellos sienten, ¿no? Y creo que eso no lo consigue pues ni un documental, ni un libro de historia, ¿no? Y creo que esa es la función como escritores, ¿no? Tocar la piel sensible del lector y que empatice, ¿no? Por ejemplo, siempre hablo de este personaje que a mí me encanta, cuando se hace La cabaña del tío Tom, pues Beecher Stone, que es la escritora, consigue con su novela transformar a toda una sociedad que vivía en la segregación absoluta y casi provoca una guerra, bueno, casi no, provocó la guerra civil norteamericana. De hecho, Abraham Lincoln, cuando la conoció, le dijo, bueno, usted es esta pequeña mujer que ha producido esta gran guerra, ¿no? Y fue por medio de una novela, ¿no? O sea, vemos el poder de la ficción para cambiar, transformar. Hay filósofos como Voltaire y otros, y Rousseau, que utilizaron la ficción para difundir sus ideas, ¿no? Yo he dicho que no me gustaría hacer esto, ¿no? Pero ellos se usaron como filósofos la novela como una manera excelente de transmitir ideas. Otra cosa es de dogmatizar e intentar convencer a todo el mundo que tenga un pensamiento como el tuyo, ¿no? Que eso para mí sí es más peligroso. Bueno, estamos viendo que has manejado mucho historia pasada, pero también has comentado que tienes utopías. ¿Qué opinas de esto, de ir al futuro? ¿Utopías, distopías, ucronías? Bueno, son más bien distopías, ¿no? Porque toda utopía en el fondo es una distopía, ¿no? Porque el ser humano es incapaz de hacer una sociedad perfecta porque somos seres imperfectos, ¿no? Para mí es como un experimento, ¿no? Social. Este de utopía, por ejemplo, claro, se basa en el famoso libro de Tomás Moro, que es una isla, ¿no?, que él crea en la que se forma la sociedad perfecta. Pues en este caso es un multimillonario que en una isla intenta fundar una sociedad perfecta, ¿no? Y luego la ONU quiere transmitir esa sociedad perfecta a todo el mundo, ¿no?, para crear un gobierno mundial perfecto, ¿no? Creo que las utopías de algunos son las distopías de otros, ¿no? Los nazis querían crear una utopía, pero crear una distopía para casi toda la Europa ocupada, ¿no? Y igual pasó con los soviéticos, ¿no? Ellos con su ideología querían crear una utopía, pero ¿cuánto sufrieron las consecuencias de su utopía, ¿no? Menos algunos dirigentes y gente muy cercana al régimen, gran parte de la población sufrió, ¿no?, hambrunas y otra serie de consecuencias, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes peligros, ¿no? Cuando queremos vender a los demás nuestros paraísos particulares, en los que nosotros somos los favorecidos entre comillas, de los dioses, pero eso supone la destrucción de la vida de los demás, ¿no? Los mayores genocidios de la historia han sido en el siglo pasado, aunque puede que este siglo pueda superarlo, y la mayoría de los que lo hicieron tenían su visión del mundo, ¿no? Eran muy utópicos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes peligros. Tampoco diremos que no tenemos que soñar con mundos mejores. Claro que podemos soñar con mundos mejores, pero un mundo deja de ser mejor cuando hay que matar a los demás para construirlo, usar la violencia de una manera extrema y retorcer, ¿no?, el pensamiento humano, convenciendo a todo el mundo de que tiene que pensar de una manera determinada, ¿no? Esa uniformidad que estamos volviendo a ella, por desgracia, a nivel mundial, pues destruye, ¿no?, al final la sociedad tal y como la conocemos, con sus limitaciones, pero una sociedad en libertad, en la que todo el mundo puede expresar su opinión y en la que no haya nada que sea tan censurable que no se pueda opinar, ¿no? Entonces, tenemos el peligro de estar cerca de vivir una distopía, ¿no? Se está creando una nueva inquisición de lo correcto, políticamente correcto,
que por tanto tú no puedes decir ciertas cosas, pensar ciertas cosas, expresarlas de cierta manera, porque entonces te van a excluir socialmente o las redes sociales te van a machacar, y creo que ese es uno de los grandes peligros de este siglo XXI, ¿no? Que logramos quitarnos la Inquisición católica, que nos costó en España, nunca mejor dicho, Dios y ayuda, y resulta que nos estamos poniendo nuevas inquisiciones, ¿no? Y yo estoy en contra de todo eso. Los que queman, empiezan quemando libros, ¿no? Acaban quemando personas, y sabemos cómo acaba siempre todas estas cosas, ¿no? O sea, no hay que ser políticamente correcto sobre todo en la escritura, hay que intentar escribir lo que se piensa o tal sin preocuparte en herir sensibilidades. Yo creo que sí. O sea, si tú estás escribiendo una novela que lo que pretende es reflejar la realidad, es que la realidad nos ofende a todos constantemente. A mí me ofende lo que está pasando en Europa, me ofende lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Me ofende muchísimo lo que ha hecho Putin, pero también el que se prolongue la guerra. Me ofenden muchas cosas, pero ¿qué voy a hacerle? ¿No? Es la vida, ¿no? No podemos ir por el mundo como si hubiera sido creado para que no nos ofendieran, ¿no? A mí me han ofendido de muchas maneras, desde muy joven. Yo siempre cuento que mi profesor de educación física en el colegio hacía dos grupos y ponía en un lado a los que iban a triunfar en la vida y en el otro los que iban a fracasar. Y te puedes imaginar a qué lado me ponían a mí, ¿no? Al de los que iba a fracasar. Psicología docente tenía mucha. Tenía mucha, ¿no? Por eso digo, ¿no? Digo, bueno, pues vale, pues a veces hay que superar los traumas, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues vengo del bando de los perdedores. Mi familia es una familia de perdedores. Perdimos la guerra, luego la posguerra y luego hasta la transición, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Enfadarme y estar molesto con todo el mundo que piense diferente? Pues yo aceptaré a los que piensan diferente a mí, pues a otros les fue bien, pues allá ellos, mejor para ellos, yo qué sé. Pero no me ofende todo, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad demasiado sensible, ultrasensible, y en el fondo todos tenemos que dejarnos ofender un poquito, ¿no? Todos ganamos cuando somos capaces de aceptar cierta crítica o una visión distinta del mundo, ¿no? Y en cambio, cuando todo es uniforme y todos pensamos igual, pues nos vamos y ya está, ¿no? Porque entonces no hay ningún sentido, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Nos cuesta aceptar las opiniones de los demás. Hay escritores que además están muy preocupados, ¿no? en no escribir determinadas escenas o determinadas situaciones precisamente por lo que pueda ocurrir. Hay un ejemplo muy claro en novela negra de Cristina Fallarás, en Las niñas perdidas. No sé si lo habéis leído. Bueno, pues es una detective que entre capítulo y capítulo se desestresa matando animales. Entonces, bueno, pero ¿qué ocurre? Es su novela y es su detective. Eso no quiere decir que sea ella. Sin embargo, todas las personas animalistas, madre mía. Entonces, es algo que preocupa mucho, ¿no? El cómo hay que escribir y si hay que ofender o no, o ser uno mismo y escribir porque uno quiera y le haga feliz. Yo intento no ofender a nadie, pero me imagino que ofenderé, ¿no? Nunca es mi propósito, pero si alguien se siente ofendido, pues que no lo lea el libro, ¿no? Claro, y ya está. O si le hace ilusión, que lo queme, pues si le hace ilusión. Pero yo creo que no podemos estar atados. Imaginemos si hubiera pasado esto, ¿no? Y a veces en épocas de la historia que pasó, ¿no? El franquismo puso una censura muy férrea, ¿no? A la producción literaria y hubo gente como Cela, que aunque había sido censor, escribió luego pues, novelas que criticaban, ¿no? La sociedad de su tiempo y las tuvo que publicar fuera de España porque aquí no podía hacerlo, ¿no? Entonces yo creo y claro, ¿por qué? Que se ofendían los franquistas, pobrecitos, ¿no? Se ofendían también ellos. Entonces, al final, yo creo que vivir en una sociedad de libertad significa una sociedad en la que todos cedemos algo. Yo cedo muchas cosas y el otro cede y por eso convivimos. Pero no puede ser que unos cedan y otros no, o que unos sean los hiperofendidos y los otros los ofensores siempre, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener un poquito más de paciencia con los demás, de tolerancia, de respeto y de portarnos adecuadamente en sociedad, ¿no? Vivimos en la ciudad, ¿no? Supuestamente eso nos limita nuestra libertad, ¿no? El contrato social que tenemos, pero por otro lado lo que hace es que podamos estar juntos y construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces, creo que ese es el secreto de la democracia, ¿no? El respetar las opiniones, no ver al otro como un contrincante, ¿no? Sino simplemente una persona que piensa distinto que tú y a lo mejor tiene razón y tú no lo sabes. Yo no sé si alguno de vosotros, aprovechando que está aquí Mario, quiere participar y hacer cualquier consulta, porque yo puedo seguir tranquilamente haciéndole preguntas, pero podemos aprovechar.
Pues dinos, por favor. Pues has hablado de que has escrito para un audiolibro. Yo escucho muchos audiolibros como haces tú, porque me va yendo muy bien porque estoy en el jardín y estoy escuchando literatura. Pero yo no me imaginaba que se pudiera escribir para un audiolibro. Yo es que lo que escucho es literatura escrita para libros, pero que alguien la lee, me la lee. Y yo estoy muy acostumbrada a que hagan eso. Y algunas veces hay incluso una interpretación narrativa. A veces solamente es el lector que lee para ti, y otras veces hay sonido, efectos especiales y todo eso. ¿Cuál es la diferencia que encuentras tú en escribir para un audiolibro o para un libro impreso? No me lo puedo imaginar. Bueno, cuando escribes para un audiolibro hay muy pocas. Una de ellas es que das más importancia al diálogo que a la descripción. Es verdad que cuando se escucha una novela, un audiolibro en novela, tiene descripciones largas y tal, pero es verdad, me pasa a mí por lo menos, que el diálogo ayuda más en el audiolibro, pero no es muy diferente. Lo único en este caso fue que dos plataformas me encargaron escribir esos libros y no han salido en papel, no han salido en formato libro, solo han salido en formato audio. No hay tanta diferencia. Sí es verdad que, por ejemplo, te dicen, pues no pongas mucho dijo, él dijo, ella dijo, porque leído suena mal, ¿no? Entonces procuras no repetir ese tipo de cosas y tal, pero prácticamente es muy parecido a la literatura normal. Cambia más bien el formato. Es una pregunta temporal. Es que como has estado hablando de la distopía y de la utopía, como historiador y como escritor, ¿hacia dónde crees que va el mundo y hacia dónde va la literatura? Esas dos preguntas son del millón, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va el mundo? No soy muy optimista, ¿no? Si pensamos en el aumento de la población mundial, en el aumento de la intolerancia en todos los países, en que está habiendo un cambio de liderazgo a nivel mundial importante, o sea, creo que el ciclo de líder mundial de Estados Unidos está apagándose, como ha pasado todos los imperios, ¿no? Antes fue el británico, antes de eso fue el francés, y antes de eso el español, antes... Siempre los imperios van cambiando cíclicamente. Creo que ahora estamos en un cambio de ciclo. Posiblemente el próximo imperio mundial será China, no Rusia. Y bueno, la verdad que me da mucho miedito que los chinos no gobiernen, porque al fin y al cabo es una dictadura totalmente intolerante que persigue a todas las minorías que hay y nadie dice nada, porque como nos fabrican todo, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿No? A ellos no les hacemos ningún tipo de censura, ni sus productos les vamos a hacer nada, ¿no? Entonces creo que vamos hacia ese tipo de sociedad, por desgracia, ¿no? Una sociedad cada vez en la que va a haber menos seguridad, como fue en los años... Pero bueno, el mundo siempre ha sido un poco así, ¿no? Yo creo que lo que vivimos en los primeros últimos años de los 90, tras la caída del muro de Berlín y los primeros años del siglo XXI, fue casi una utopía, ¿no? Un mundo... Era la época en la que había más democracias a nivel mundial y una serie de cosas que, bueno, democracias con muchas carencias, pero... Entonces creo que vamos hacia sistemas más totalitarios, en el que nos van a controlar más, sobre todo por las redes sociales, los medios estos que tienen ahora de controlarnos tan fácilmente. Y luego creo que en cambio la ficción, en contra de lo que se dijo, ¿no? Hace 15 o 20 años, que iba a desaparecer y que, bueno, no iba a ser necesaria, creo que va a ser más necesaria que nunca, ¿no? Porque ante tal confusión global, la respuesta que ha dado la ficción es hacer una ficción más local. Una cosa que estaba hablando a veces con mi agente, con editores, es que la gente ahora quiere leer mucho historias muy cercanas. De hecho, bueno, por eso, ¿no? Yo estoy escribiendo una de que sucede en Galapagar, para que veáis lo cercano que a veces suele pasar esto, ¿no? Y es porque nos hace sentir más seguros, ¿no? En un mundo globalizado que parece que todo es igual de aquí a cualquier país del mundo, a China, a Francia, a Italia, a Sudáfrica, necesitamos volver a nuestros orígenes y raíces, ¿no? Entonces yo creo que cada vez va a haber una literatura más local y que la gente va a buscar sobre todo, pues, tener un espejo, es identificarse con algo, ¿no? Y solo nos identificamos normalmente con lo que vivimos muy de cerca. La última pregunta que te vas es, como hablaste de la censura y todo esto, y dices que no te gusta, he interpretado que no te gusta ponerte contrapisas cuando escribes, ¿no? Pero tú sabes que ya desde hace como una especie de década o 15 años, incluso en los ambientes universitarios, a los estudiantes se les ha impuesto una literatura del lenguaje.
corregir todo eso y ajustarte a la normativa actual? No, yo no. Creo que hay que ser muy libre en todos los sentidos y me parece un gran error el autocensurarte, ¿no? De hecho, hay libros como en los Estados Unidos, este mismo de La cabaña del tío Tom que mencionaba ahora, que se prohíben en muchas bibliotecas y colegios, ¿no? Pero también hay estados en los Estados Unidos que prohíben libros de temática LGTBI y cosas así. O sea, me parece que prohibir cualquier libro de cualquier tipo es una locura, es una aberración, ¿no? Porque lo que limita es la forma de pensamiento, ¿no? Que cada uno lea lo que quiera, publique lo que quiera y haya total libertad, ¿no? Y no vamos a censurar un tipo de libros u otros, ¿no? Creo que... Y además es un poco absurdo porque están todos en la red ya, ¿no? Y es fácil acceder a cualquier tipo de libro, ¿no? Pero esa manía de censurar es que nunca me ha gustado, ¿no? Y más si se hace ya desde el colegio, ¿no? Creo que debemos estar expuestos a muchas formas de pensamiento y luego que cada uno elija la que le parece la más correcta, ¿no? Si dicen que no hay verdades absolutas, no podemos vivir los absolutos constantemente diciendo al mundo lo que está bien y lo que está mal. Pues o nos quedamos que no hay verdades absolutas y por tanto todo es según el color con el que se mira, o si hay verdades absolutas, pues busquemos cuál es la verdad absoluta en todo caso, ¿no? Pero no podemos vivir censurando, yo creo. Mario, sí quería preguntarte, has comentado que, bueno, que a lo mejor si en un momento dado te lanzas a una historia dura como pueda ser del Holocausto, pues que luego buscas otra trama más, quizás más suave, por decirlo de alguna manera. ¿Te elige la historia a ti o tú dices, no, esta es la parte que me gusta, me voy a lanzar a ello? Pues yo creo que me eligen las historias, no me ha pasado en muchas. Canción de cuna de Auschwitz, que es sobre la persecución a los gitanos por parte del régimen nazi, surge cuando estoy en una reunión administrativa muy aburrida, yo llevaba la parte de cultura y era la última reunión a la que iba de esa asociación, ¿no? Y presentan, dice, bueno, uno de los miembros va a ser Miguel Palacios, que es gitano, de etnia gitana, la primera vez que un gitano está en esta organización. Y cuando él se presenta, dice, entre muchas cosas, soy el presidente para la Asociación de la Memoria del Genocidio Gitano por parte de los nazis. Y pensé, yo tengo que hablar con este hombre. Entonces acabó la reunión y fui a él corriendo, casi se asusta, ¿no?, cuando me acerca ahí tan impetuoso y le digo, me tienes que contar historias sobre el genocidio gitano, ¿no? Y me dice, como es muy poético él hablando, dice, ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que un susurro es como un grito en medio de ese silencio. Imaginaros lo que me dijo, ¿no? Y sí, estaré encantado en contarte historias. Quedamos en un café en la Gran Vía de Madrid y empezó a mostrarme historias del Holocausto a los gitanos, ¿no? Que además se ha hablado muy poco de él, porque ellos no tienen Estado, ni tienen millonarios que les representen, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante sacar lo que pasó a esta etnia, a este grupo, ¿no? Y cuando llegó a Helen Hahnemann, una madre casada con un hombre gitano que acaba en Auschwitz, porque acompaña a sus hijos y a su marido, dije, esto es una historia increíble, tengo que contarla, ¿no? Pero es que Los niños de la estrella amarilla surgió, me pasan cosas muy raras. Entonces, un día estaban en casa y me llaman y me dicen, bueno, es que queremos que haga un viaje por Francia con todos los gastos pagados y es para que conozca un poco la persecución a los judíos en Francia y tal. Y yo les miré y dije, bueno, pero hay truco, tengo que pagar otra cosa. Y dice, no, es un viaje que paga Casa Sefarad, que es la casa judía en Madrid, y es para, bueno, escritores, profesores y tal, acepta y tal. Digo, vale. Y nos fuimos en un viaje a París, estuvimos en la Shoah de París, nos explicaron los mejores especialistas de Francia, el Holocausto en Francia, y luego estuvimos viendo Le Chambon-Soulignon y otras regiones del sur donde hubo grupos que protegieron a judíos, ¿no? Y cuando estaba en ese sitio pensé, pues aquí hay una novela, ¿no? Un pueblo, Le Chambon-Soulignon, que él solo protegió a más de 2000 niños y así surgió esa historia, ¿no? Y así me ha pasado, estando en la Feria del Libro de Guadalajara en México, un periodista, cuando acabamos la entrevista, como no llegaba el siguiente entrevistado, me dice, pues si te cuento la historia de mi familia es una historia de novela. Y dije, bueno, pues cuéntemela. Y me la contó y ahí salió una novela que era la historia de su tío y su padre, que son criados en la Alemania nazi porque son mexicanos pero de origen alemán. Y ahí salió la novela, nos prometieron la gloria, ¿no? Y eso me pasó constantemente, ¿no? Viajo y de repente pues escucho historias, las leo y sí tengo esa sensación que las historias me buscan a mí más que yo a ellas. Sí. Hola, buenas tardes, Mario. Hola. Como historiador, cuando haces una novela, ¿cómo consigues que los hechos históricos no te tapen lo que viene siendo la trama de la novela y viceversa? ¿Cómo consigues que la trama de tu novela no tape ciertos hechos históricos?
Pues lo importante ahí es el equilibrio. Yo creo que hay un defecto, los escritores de novela histórica, algunos no están de acuerdo conmigo, sobre todo en España, porque yo creo que normalmente la historia tiene que ser el telón de fondo, no puede ser la protagonista del libro. Lo que pasa es que muchos escritores de novela histórica les gusta presumir de lo que han aprendido del tema y entonces empiezan a sacar capítulos enteros larguísimos que no tienen nada que ver con la trama, ¿no? Y al final están haciendo una especie de libro de historia con algunos pequeños argumentos de trama, ¿no? Y me parece un error. Pero luego también está el otro extremo, ¿no? Que es algunos que hace no muchos años le dieron un premio a un famoso escritor y supuestamente había hecho una novela histórica y luego para justificar que no había investigado nada decía que, bueno, que es que él no era historiador, que simplemente quería poner a sus personajes en una época distinta. Y dice, bueno, ya, pues tendrás que informarte qué comían, cómo dormían, cómo era esa ciudad, porque si no, pues hazlo en tu época, ¿no? Entonces vemos los dos extremos. En España la tendencia es al primero, porque yo creo que hay algunos pues, novelistas de historia que están un poco frustrados o algo, porque piensan que tienen que ser historiadores y que la gente no se lo va a tomar en serio si no hacen eso, ¿no? Y luego imagino que hay lectores que les gusta eso, aprender historia a través de los libros, ¿no? Pero yo creo que una novela tiene que ser una novela y si pierde esa esencia, pues pierde su utilidad. Y es que tú te sumerjas. Yo, cuando leíamos, ya comentábamos antes, a Robert Graves, ¿no? Pues hacía unas novelas increíbles, o Gore Vidal, ¿no? Que es otro gran novelista de novela histórica, muy, muy bien documentadas, o Marguerite Yourcenar, pero tenían su trama, tenían su desarrollo, iban hacia algún sitio, ¿no? En cambio, lees ahora novelas que dices, bueno, capítulos y capítulos que no son datos, ¿no? Con un poquito de trama, y yo creo que eso es un error. Mario, y esa novela que has pasado de puntillas, que has dicho, tengo una que transcurre en Galapagar, eso cuéntamelo. ¿Qué pasa en Galapagar? Pues antes de saber que iba a participar aquí con vosotros, bueno, es que ahora estoy haciendo una saga de novela policíaca por Amazon que se llama Crímenes de Madrid. He hecho varias, una Crímenes del Norte, Crímenes del Sur, y digo, bueno, ahora del centro, ¿no? Crímenes de Madrid. Y la primera novela se desarrolla cerquita aquí también, en Torrelodones, entre Torrelodones y un barrio muy populoso de Madrid. Y la segunda historia, había pensado, una de los hechos más importantes de la trama sucede en Galapagar. Entonces, se titula La ministra y es una serie de crímenes que suceden aquí y tienen que investigar una inspectora que es gitana, ¿no? Es otra vez, ¿no? Meter a una persona, una mujer que es de una minoría étnica en pues la policía, ¿no? Y entonces esta primera novela ha tenido mucho éxito en Amazon y esta otra, la segunda, La ministra, saldrá para julio en Amazon también, como libro electrónico y físico y dentro de poco en audiolibro también. Qué bien, qué maravilla. O sea que aquí al lado pueden pasar, por desgracia, a veces también crimen, ¿no? Pues esa cuando salga la presentamos. Sí. ¿Quién más quiere preguntar? Madre mía, bueno, pues cualquiera de los dos. Como historiador también y escritor que piensa sobre la historia y la actualidad, ¿cuál consideras tú el principal peligro mundial político, geopolítico, como queramos llamarle, en la actualidad, de cara a los conflictos bélicos? Bueno, aparte de que llegue un exaltado de repente, pero como realidad actual. Bueno, con respecto a lo primero, creo que la historia siempre se ha enseñado muy mal en España. No sé en otros países porque no he estado allí, ¿no? Pero ha sido solo datos y casi no entiendes muy bien a los propios personajes históricos, ¿no? Y luego además ha sido muy partidista, ¿no? Claro, después de 40 años de franquismo en el que se quedan exaltar todas las historias patrias, ¿no? El Cid, pues Don Pelayo y los reyes católicos, ¿no? Que casi se les ponía como semidioses, sin ningún defecto humano, ¿no? Y que han extendido el catolicismo por el mundo. Pues a veces luego se cae en el otro extremo, ¿no? En decir, bueno, la historia de España es un desastre, somos un imperio asesino, genocida, no ha llevado nada bueno al mundo. Yo creo que la historia al final es un término medio porque tiene que ver con nosotros como seres humanos, ¿no? Y debemos además buscar o entender esos personajes en su contexto, que no les justifica. Porque claro, también había un contexto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el que Hitler comete sus crímenes. El contexto no
justifica los crímenes, pero sí nos hace entender la mentalidad de la época, por qué vivían así y en qué creían ellos, qué valores tenían, ¿no? Y creo que la historia, ya se dijo, ¿no?, que nos avisa, ¿no?, del futuro, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces puede ser una especie de instrumento que todos deberíamos conocer para entender el mundo actual. Todo lo que está pasando ahora en Ucrania, lo que ha pasado con Rusia, si conoces un poco de la Segunda Guerra Mundial, si conoces un poco de la Revolución Rusa, un poco de la época zarista, que es cuando esa zona es ocupada, ¿no?, y se quita a Polonia, que durante mucho tiempo la Gran Polonia, parte de Ucrania la tenía, pues comprendes muchas cosas de esos conflictos. Y un poco sucede igual con el futuro. Si analizamos lo que está pasando ahora y en los últimos 20 años ha pasado, podemos entender un poquito, con un margen de error, lo que sucederá en los próximos 20 años, ¿no? Por ejemplo, pues todo esto que decíamos, ¿no?, el haber llevado todo nuestro comercio, toda nuestra producción industrial a China, ha sido uno de los errores estratégicos más grandes de la historia, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia, cuando no teníamos de nada. No producimos medicinas, no producíamos mascarillas, los chips solo se producen en 2 países en el sureste asiático. O sea, es una locura, ¿no? El hecho de la avaricia humana, por ahorrarse un poco de dinero, ha hecho que llevemos toda nuestra tecnología y todo lo que Europa, pues, ha desarrollado en estos siglos para que China lo explote y se enriquezca a través de ello, ¿no?, y algunas pequeñas empresas. Entonces, yo veo un mundo en el que China va a ser la que va a mandar geopolíticamente, pero que va a tener que negociar con grandes empresas, estilo Amazon, estilo Apple, y que las voluntades nacionales de los países van a tener cada vez menos poder, ¿no? De hecho pasa, ¿no?, en muchos sentidos ahora ya, ¿no? Los gobiernos están limitados porque las grandes fortunas no están en poder de los gobiernos, sino en poder de multinacionales que dominan el mundo, entre comillas, por lo menos comercialmente. No digo yo políticamente, pero sí comercialmente, ¿no? Entonces, creo que vamos hacia ahí, ¿no? Grandes corporaciones que van a controlar nuestra vida y lo que nos venden cada vez más, y el poder político regentado sobre todo en China. La India es otro país muy emergente, muy importante, pero sobre todo China yo creo que va a ser la que va a regir el mundo en los próximos 30 años o 40 años. Gracias. ¿Y dónde ponemos a la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea para mí es una especie de marioneta de las potencias. Yo creo que Estados Unidos está usando de pantalla ahora a Europa para sus propios asuntos. Esa es mi opinión. Esto ya sí es muy particular, ¿no? Porque creo que a Estados Unidos le viene muy bien vender muchas armas, que es realmente el que vende armas, y que Europa sea la intermediaria para crecer todo lo que es la industria armamentística, ¿no? Entonces, creo que Europa, que está muy desunida, aunque ahora parezca que hay cierta unidad con esto de la guerra de Ucrania, es una jaula de grillos en la que cada uno busca sus intereses. Y antes, con Angela Merkel, todavía había una persona, bajo mi punto de vista, aunque no soy muy merkeliano en algunas cosas, que sí tenía clara cómo podía dominar o manejar a Rusia, pero ahora mismo creo que hay falta de liderazgo a nivel europeo, y que Europa sigue los dictámenes de Estados Unidos, pero encima Estados Unidos tampoco tiene unos grandes líderes. Entonces, hay una gran crisis en ese sentido, yo creo, de líderes mundiales. ¿Da tiempo a una pregunta más? Bueno, pues el caballero que quería... Sí. Bueno, yo te quiero preguntar sobre... bueno, me tiene fascinado que consigas escribir 3 novelas al año y entonces... Y a mí. Pues, y no volverme loco, ¿no? ¿Sabes cómo lo consigues? No sé si tienes alguna duda. ¿Dónde comienza esta novela? ¿Dónde acaba? ¿Cómo construyes ese momento en el que te enfrentas al folio blanco y decir, bueno, pues empiezo por aquí? Si tienes algún grupo con el que pruebas, te mandas una prueba y pues parece esto y tal, ¿no? O tú ya me imagino que ya no tienes dudas, ¿no? Porque ya llevas mucho tiempo en la profesión, pero sí que me gustaría que me dijeras... Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es el oficio, ¿no? En España tampoco ha habido, ahora ya, gracias a Dios, hay talleres literarios, ¿no? Pero hasta hace no mucho parecía que la literatura era una especie de inspiración que te venía y no había técnicas literarias, ni cómo desarrollar la trama. Estoy hablando cuando yo empecé, ¿no? Estoy hablando del año 2000, cuando empecé mis primeras novelas. No encontraba casi recursos, ¿no? Y tuve que leer mucho. Bueno, hice 2 primeras novelas muy malas que mandé a editoriales y que me mandaban en las típicas cartas, no encaja en el perfil de la editorial, no sé qué. Y estuve 4 años intentando publicar mi primera novela, y además era muy mala. La primera se titulaba, no sé si alguien lo sabe, que era mi propia vida de estudiante de historia que descubre un crimen, ¿no? O sea, era egocentrismo a tope, ¿no? Que eso no pasa mucho a los escritores.
Y luego la segunda era, dije, bueno, le falta simbolismo, ¿no? Y la segunda le metí tanto simbolismo que no entendía ni yo la novela y dije, no, estoy haciendo algo mal. Y empecé a leer a Stephen King mientras escribo y un montón de libros que empezaron a salir justo en ese momento de autores que explicaban cómo hacían las cosas, ¿no? Y me di cuenta que era lo que estaba fallando. Yo creí que me tenía que sentar y buscar la inspiración. Mientras que para mí construir una novela es como construir un edificio. Primero busco un buen terreno, luego hago una estructura fuerte que vaya a sostener el libro. Después construyo los muros, que además apoyan a esa estructura, a esas columnas, y hago la fachada. Y lo último que hago es el interior, ¿no? Parece muy complicado, pero no lo es, ¿no? Y creo que es un trabajo artesanal. Lo que dices tú, a veces me surge, ¿dónde empiezo la novela? ¿No? Yo ya estoy escribiendo esta de Francisco Encinas, se titula Un hombre libre, y cuando estaba empezando, la investigación a veces te dice dónde, ¿no? Francisco Encinas muere de peste, si no me falla la memoria, aquí en 1558, en diciembre, y su mujer en 1559, en enero. Y pensé, bueno, qué buen momento, ¿no? Él tiene un manuscrito que luego sería publicado 4 años más tarde, que es sus memorias, que fue las primeras memorias escritas por un español. Sabéis que el género de memorias no se escribió durante toda la Edad Moderna, o sea, medieval, porque se creía que era una afrenta a Dios, que el hombre escribiera sus historias hasta la época del Renacimiento. Entonces dije, bueno, que empieza aquí cuando la sobrina de la mujer de Francisco Encinas coge el libro, va a la casa que está clausurada porque ha habido la peste, ¿no? Y coge el libro para, con la publicación de ese libro, pagar a las 2 huérfanas, la vida a las 2 huérfanas que han quedado. Entonces ahí pensé, ese es el momento, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Ya estoy con otras novelas que empiezo a hacer y la investigación me dice, ¿dónde empezar? Intento que no sea algo muy previsible, ¿no? No hago historias normalmente cronológicas. Y luego una cosa que le doy mucha más importancia incluso es al narrador. Creo que el narrador es el secreto de toda novela, de toda buena novela, ¿no? Que es la voz que te está contando la historia, ¿no? Entonces me preocupa mucho quién es el narrador. Por ejemplo, las historias de Segunda Guerra Mundial suelo usar narrador en primera persona porque es más intimista y testimonial, y entonces la persona va a meterse más en la historia. En los thrillers y muchas veces en novela policíaca uso más el narrador universal o cámara porque me ayuda a estar en varios escenarios a la vez, ¿no? Entonces voy adaptándome al libro, ¿no? Pero sobre todo yo creo que si haces mucho trabajo previo de construcción de estructura, de documentación, lo otro va a salir antes. Yo nunca he tenido por ahora el problema de la página en blanco e intento seguir el truco de Isaac Asimov, que decía que él nunca hacía un libro a la vez. Entonces, si uno te está dando un poquito de problemas, por ejemplo, hace poco hacía un ensayo y me está dando un poquito de problemas escribir, un ensayo muy cortito, y dije, bueno, pues voy a hacer una novela antes, ¿no? Si tienes varios proyectos a la vez, puedes permitirte eso, ¿no? Es decir, voy a parar el ensayo, hago la novela y cuando la acabe me meto otra vez en el ensayo, ¿no? Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, nos podríamos estar aquí hablando muchísimo. Fijaos qué autor tan maravilloso, tan interesante. Recordad, este año tenemos La Casa de los Niños, La Gobernadora, que esa sale el 8 de junio y la tenemos hoy aquí por si la queréis adquirir. La Ministra, que saldrá en el mes que viene, sí. Sale, madre mía. Así que nada, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.